Para analizar el resultado de las elecciones del día de ayer, agradezco la colaboración de Carlos Salomón, ex vocero de la presidencia y director general de Comunicación Integral, a quien tenemos el gusto de saludar esta tarde. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Darío. Qué gusto estar contigo. ¿Cambió radicalmente el panorama? ¿Dirías que estamos ante un nuevo México derivado del resultado de las elecciones de ayer? Es un México refrescado, Darío. ¿Por qué? Porque el resultado de ayer es un resultado que para el presidente y para Morena pudo haber sido peor. No olvidemos, Darío, que venimos la elección antes de ayer, en México hubo 2 millones de desempleados formales. No olvidemos que la gente estuvo más de un año confinada. No olvidemos que hay miles de establecimientos cerrados que quebraron. Entonces, una elección de esa magnitud, celebrada con ese precedente, pues yo creo que les fue muy bien, porque les pudo haber ido peor. Ahora, hay cosas muy importantes que ha hecho el presidente, unas cosas muy importantes en la economía, el mantener la estabilidad social. ¿Y por qué ha hecho cosas muy importantes? La reacción de hoy en la mañana, por ejemplo, Daría, la reacción del presidente ante los resultados, es una reacción muy madura, muy importante. ¿Por qué? Porque él dice, reconozco las diferencias y además dice, vámonos por la vía de las urnas. Pero tampoco reconocía que había perdido ya de alguna manera posiciones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque también una cosa es cómo lo comunicas. Él está diciendo, sí, perdimos, ¿no? Pero otra cosa es que él tiene que celebrar las diferencias. Él no puede montarse en una pesadilla. Tiene que contar lo que él reaccionó. Él no puede decir, ¿sabes qué? Me dolió. Pero la verdad es, por ejemplo, que hace 3 años él tuvo 30 millones de votos. Ayer salieron a votar cerca de 46 millones de mexicanos. Las calles se llenaron de gente. Pero muchos de esos millones vinieron a ratificar el proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, decías hace un momento, 2 millones de desempleados, muchas empresas quebradas por el confinamiento, cero rescate y estímulos, políticas públicas que no necesariamente apoyaron al sector productivo, pero aún así ganó el presidente. México está partido en dos. Los estados. México está partido en dos. Ayer, en lugar de tener 30 millones de votos como tuvo hace 3 años, tuvo como 16 millones de votos Morena. Pero esos 16 millones de votos son estudiantes, viejitos, el voto duro de Morena, que además ratificaron la política social de primero los pobres. Pero hay un grupo que salió también a votar en contra, porque por cada voto a favor tuvo un voto en contra. Y yo hablo, por ejemplo, en la agenda de la reconstrucción. Si el presidente no reconstruye su relación con los grupos económicos, entonces no va a poder crear más empleos. Si el presidente no reconstruye su relación con los medios de comunicación, será más difícil gobernarle. Las asignaturas pendientes a partir de hoy es reconstruir su relación con los grupos económicos. No hacer como que se lleva, sino llevarse para crear más empleos. ¿Y crees que en la cabeza del presidente haya ese deseo genuino de recomponer una relación que en estos casi 3 años ha sido de más estira y afloja y conflicto? ¿Tú crees que haya un deseo verdadero de incluir, de aceptar la crítica y de transitar negociadamente? Más que creerla, Darío, la necesita. Necesita para caminar de aquí al 24, necesita llevarse bien con los grupos económicos para que ellos realmente generen inversión, generen empleo. ¿Por qué? Porque esos votos que van en contra son esas las clases medias que se sintieron agraviadas. Muchos grupos sociales que se sintieron no parte de la 4T, que rechazan los cambios de la 4T. Entonces, la única manera para encaminar de cara al 24 es reencontrarse con los grupos económicos nacionalistas mexicanos que generen empleo. No basta el Tren Maya, no basta la refinería, Darío, no basta el aeropuerto de Ángeles, porque necesita él generar empleo, y para generar inversión se requiere hablar con los grupos económicos, pero hablar con sinceridad, no hacer como que hablamos, ¿no? Porque lo que tú eres especialista en esto, los grupos económicos no tienen, hay una confianza basada en la desconfianza. Entonces eso no puede seguir. Ahora, si no, en el 24 habrá cosas más difíciles. Mira, por ejemplo, el programa de vacunación de la Ciudad de México es un gran programa, positivísimo. ¿Por qué? Porque hay vacunados varios millones de gentes en el país, pero eso no lo supieron vender. Y la gran debacle fue aquí en la Ciudad de México. Perdieron Tlalpa, perdieron Cuauhtémoc, perdieron toda la ciudad.
pero además tienen cosas muy positivas en la ciudad. El programa de vacunación es espectacular. En ningún país, o sea, pero ¿qué pasa? No lo han sabido comunicar, no lo han sabido narrar. ¿Por qué? Porque hay grupos económicos que tampoco les interesa que las cosas positivas de la 4T se conozcan, sino al contrario, hay grupos económicos lo que se trata que las cosas positivas convertirlas en negativas, Darío. Y ese es el gran problema de esa asignatura pendiente, es cómo realmente entenderse con los grupos económicos y cómo volver otra vez con los medios de comunicación a que ellos narren, a que ellos suelten las cosas positivas que están hechas en este gobierno y que hoy se las están regateando al presidente. Pues vamos a ver cómo nos va en la segunda mitad del gobierno. Por lo pronto te aprecio mucho que nos hayas acompañado. Carlos Salomón, ex vocero de la Presidencia, director general de Comunicación Integral. Muchas gracias, Darío. Y nada más te digo, para terminar, lo que se dice en la mañanera se ha quedado en la mañanera. Es tiempo de que lo que se cuenta en la mañanera lo sepa la gente, pero para eso necesita la complicidad, la relación con los medios de comunicación. De no hacer así, le están boicoteando sus buenas noticias y esto estamos siendo rehén de una polarización que simplemente acrecienta las diferencias y no las coincidencias. Ojalá buena parte del voto duro o el voto en contra del presidente se dio precisamente por gente que ya está harta de la polarización. Muchísimas gracias, Carlos. Y nosotros tenemos, yo personalmente tengo una agenda de la reconciliación, creo que tenemos más coincidencias que diferencias, y eso es lo que hay que privilegiar en este país. De lo contrario, pues simplemente vamos a privilegiar lo negativo y no lo positivo. Bien. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias. Gracias a ti.